En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bien, amada familia de tu canal Recupera tu Salud, para un servidor Sandy Santos es un privilegio poder llevarle el pan espiritual que nos alimenta para la vida eterna. Hoy, como es nuestra costumbre, tenemos conectado desde Argentina a nuestro queridísimo hermano Víctor, quien ya está en pantalla con nosotros. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo te encuentras? Dios te bendiga. Todo bien, mi querido hermano Sandy. Un honor nuevamente poder estar compartiendo en tu canal. Muchas gracias. Ya yo no me siento invitado, yo soy parte ya de la familia, así que muchísimas gracias por la invitación. Amén, así es. Hoy tenemos un tema impresionante, no se lo pueden perder. Se ha hablado mucho de las 10 vírgenes, pero lo que usted va a escuchar hoy le va a ayudar a prepararse mejor. No porque seamos Víctor y yo, sino porque lo dice el Espíritu de Profecía y la Biblia. Vamos a hablar de las 10 vírgenes. ¿A quiénes representan las 10 vírgenes? Porque hay gente que cree que las 10 vírgenes son el mundo entero y no es así. Vamos a ver lo que la mensajera dice acerca de las 10 vírgenes. Y vamos a ver cómo esto se relaciona con la obra de juicio investigador que está llevando Cristo en el lugar santísimo. Vamos a tener una palabra de oración. Le voy a conceder el privilegio a Víctor que la tenga y luego yo tengo la oración final. Oramos. Amado Dios y Padre, es un privilegio poder nuevamente estar en este canal. Recupera tu salud. Gracias, Señor. Queremos que este tema sea para mucha edificación para cada persona que lo vea, que la vean. Bendice al hermano Sandy, bendíceme a mí, que tu Santo Espíritu, Señor, esté con nosotros. Favores que te pido, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a dar inicio, hermano Víctor, con este tema, la parábola de las 10 vírgenes. Permíteme, Víctor, leer el texto para que entonces comencemos a analizar lo que es la parábola de las 10 vírgenes. Se encuentra en Mateo 25 y yo quiero leerle un texto que aparece al final en el versículo 13 en el contexto de cómo Cristo o el mensaje que Cristo quiso darle a los discípulos concerniente a las 10 vírgenes. De paso, me voy a adelantar un poco para aquellos que les gustan los detalles. El libro me parece que es El deseado de todas las gentes o Palabra de vida, uno de los dos, pero sé que ustedes lo han leído, que dice que esta parábola de las 10 vírgenes Cristo la contó porque él estaba viendo desde el Monte de las Olivas un cortejo de una boda que se iba a realizar. Entonces, dice, inspirado en esa boda, entonces Jesús contó la parábola. Más adelante yo lo voy a leer textualmente porque lo tengo aquí, pero quiero iniciar con este texto. Dice Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, Víctor, vamos a encontrar que la parábola de las 10 vírgenes está en el contexto de dos eventos. Uno ha de ocurrir antes del otro. Está en el contexto del cierre de la gracia y está en el contexto de la segunda venida de Cristo. Por eso dice el texto de Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis el día. Nota, primeramente dice el día en que el Hijo, ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, ahí es cuando comienza. Vamos a leer entonces el versículo 1 de Mateo 25 y luego entonces vamos a pasar para que Víctor comente lo que quiera comentar. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Quiero que vayan anotando algunas palabras clave. Será significa que la parábola Cristo la estaba enmarcando para el tiempo del fin. Aunque tiene una aplicación que comenzó en el año 1844, lo vamos a ver más adelante. Pero dice el versículo 1 de Mateo 25
Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las prudentes, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a la prudente: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Ojo con esto, vamos a venir más adelante. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo, no os conozco. Y entonces viene el texto con el cual comenzamos: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Adelante, Víctor. Perfecto. Yo primero voy a hacer un comentario de las vírgenes. Jesús está poniendo un plano de la condición que iba a estar su pueblo, su iglesia hoy en día. Y Jesús toma 10 vírgenes. Lo primero que tenemos que saber es que estas 10 vírgenes todas eran cristianas. Segundo, todos tenían una lámpara. Lámpara a mi pie tu camino y lumbrera a mi camino. ¿Verdad que la palabra? Es decir, tenían toda la lámpara, que significa la palabra de Dios. Ellas tenían también aceite. Nosotros sabemos que el aceite es significado del Espíritu Santo. Ahora, vuelvo y repito, las 10 eran cristianas. Las 10 tenían el Espíritu Santo. Las 10 tenían lámpara, que es la palabra de Dios. Jesús está diciendo la condición que iba a estar su pueblo, su iglesia hoy en día. Y podemos ver que todos somos cristianos. En el mundo alrededor, todos somos ¿qué ahora? Cristianos. Dentro de nuestra iglesia adventista, el que estudia, el que no estudia, el que predica, el que no predica, es cristiano. Era de medianoche. Todas se quedaron como dormidas. Quédense que antes de la prudencia, antes de decir que había 5 que eran prudentes y 5 que eran insensatas, porque todas tenían todo todavía. Pero va a pasar lo mismo del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo? Jesucristo está diciendo que la mitad dentro de su pueblo está perdido. Eso está diciendo que 5 de ellas hicieron reserva. El esposo dijo que se iba a tardar, pero hubieron 5, un remanente, que a pesar que vio que el esposo estaba tardío o se tardaba, ellos buscaron de la palabra de Dios. Ellos no se descuidaron y trataron y buscaron el Espíritu Santo con diligencia. Tenían extra, tenían una vasija extra, pero las otras pensó que con el aceite y con la Biblia solamente le bastaba.
lo voy a poner así, en un término de nosotros hoy en día. Hay personas que te dicen a ti, hermano Sandy, ¿para qué estudiar tanto? ¿Para qué dar estos mensajes? Personas que están sentados dentro de la iglesia, personas que no están estudiando la palabra de Dios, personas que no están buscando diligentemente el Espíritu Santo, pero al que lo está buscando, ellos lo quieren parar. Al final, alguien gritó, viene el esposo, eso va a pasar pronto. Nosotros estamos predicando esto porque eso va a pasar pronto, el esposo va a estar a regresar. Y ahora le voy a decir algo. Habían 5 insensatas. Sandy, quiero que le ponga atención a este dato. Le pidieron aceite a las prudentes. Claro que sí. Ahora la pregunta mía, ese aceite se podía dar. ¿Verdad que no? Ahora, pero te voy a decir algo. Ellas salieron a medianoche a buscar aceite. La pregunta, ¿encontraron aceite? No encontraron. Sí encontraron. Ellas encontraron aceite, pero no el aceite verdadero. Ahora lo voy a poner así. ¿A qué hora salen los hijos de Satanás a gozarse en la calle? ¿Qué espíritu anda en la calle a esa hora? Eran las 12 de la noche, era la medianoche, el clamor de medianoche, y salieron a buscar y trajeron aceite. Ahora, ¿qué espíritu trajeron? Porque ya trajeron el espíritu, trajeron el aceite, pero ya las otras 5 vírgenes entraron. Y yo te hago la pregunta, ¿ellas no tocaron para entrar también? ¿Y qué le dijo el esposo? No la conozco. Ajá. Ahora, pues yo te hago la pregunta. Entonces, ¿no era ese aceite que necesitaban? No sé si entiende. Pero, Víctor, ¿por dónde va? Si habían traído el aceite del Espíritu Santo, el esposo la había conocido. El esposo la conoce porque conocía el espíritu de él. Ahora, ellas salieron a buscar otro aceite y encontraron otro aceite que no era el del Espíritu Santo. ¿Qué está pasando? Los hijos de Dios hoy en día tienen el Espíritu Santo, los hijos de Dios. Pero al final del tiempo, Jesús dijo esto, que cualquiera, Sandy, que en el Mateo, para ser exacto, Mateo 24:9, dice que cuando esté la gran persecución, cuando esté la angustia de Jacob, como nunca la hubo, ellos van a perseguir, los cristianos van a perseguir y van a decir que cuando maten o metan preso a uno es por Dios. Van a pensar que es el Espíritu de Dios que lo está utilizando. No sé si me está entendiendo. Entonces, hoy nosotros tenemos que ver qué tipo de aceite tenemos, qué tipo de palabra de Dios tenemos, porque la palabra de Dios no se puede dar adulterada. El Espíritu Santo no se puede adulterar. 10 vírgenes. El esposo dijo que iba a tardar. Las 10 eran cristianas. Las 10 vírgenes eran cristianas. Tenían todo lo mismo. Tenían las Biblias, tenían el Espíritu Santo, tenían lámparas, tenían el aceite. Pero ahora se oye decir, viene el esposo. Ahora te voy a hacer una pregunta, Sandy. ¿Todas despertaron? Ajá, todas despertaron. Ahora yo te hago la pregunta. Si todas despertaron, ¿qué le faltaban a las otras 5? Porque estaban todas en la iglesia, estaban esperando al esposo, tenían
tenían el aceite, tenían la Biblia, la lámpara. Ahora, ¿qué le faltó a ella? ¿Qué le faltaron a las otras 5? Sandy, voy a ser un poco más terrible con esta historia, porque Jesús está diciendo que esta historia iba a pasar dentro de tu iglesia, de mi iglesia y de la iglesia de usted, querido televidente. Todos estamos dentro de la iglesia, todos nos llamamos ser cristianos, dentro de la iglesia adventista, porque Jesús no está hablando de lo de afuera. Jesús está hablando de su pueblo, dentro de su pueblo. Que hay un pueblo que se está preparando y hay otro que no está haciendo nada. Y el que no está haciendo nada, lo que quiere es detener lo que el otro está haciendo. Eso es lo que está diciendo la parábola. Bueno, antes de continuar, Víctor, voy a sentar las bases, porque te me fuiste muy profundo al inicio, pero está bueno. Mira, vamos a leer una declaración más adelante, porque quiero que los que están viendo el tema vean que estamos usando la Biblia del Espíritu de Profecía. Miren, las 10 vírgenes representan a la iglesia adventista del séptimo día. Eso dice Elena de White. Número 2. Todas tenían aceite. Todas tenían sus lámparas. Al parecer todas eran iguales porque todas durmieron. Pero, ¿cuándo fue, dice el Espíritu de Profecía, que lo vamos a leer, cuándo fue que se determinó la diferencia? Fue cuando vino la crisis. Ahora parece ser que todos somos iguales, predicando muy bonito por las redes sociales, yendo a los cultos. Parece no haber diferencia, dice Elena de White, pero cuando venga la crisis, cuando haya esa aparente tardanza del esposo, porque la va a haber, entonces cuando la crisis se venga a este mundo, entonces ahí se va a marcar la diferencia entre aquellos que permitieron que el Espíritu Santo, que es el aceite, santificara sus vidas, que están representados por las 5 prudentes, y aquellos que se conformaron por una religión vana, superficial, falsa, una liturgia. Y es para allá donde nos vamos a encaminar. Pero en esta parábola, Víctor, yo, por amor a los nuevecitos, como dice un pastor llamado Javier Palacio, por amor a los nuevecitos, voy a ver varios detalles que contiene, que ya tú mencionaste algunos de ellos, para que sigamos avanzando. En esta parábola encontramos varios detalles. Número 1, cuando Jesús comienza, en el versículo 1 dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Entonces tenemos que ver en la Biblia qué es el reino de los cielos. Para ellos, vamos a Lucas capítulo 17 y el versículo 20. Lucas 17, 20 dice así: en aquel tiempo, a unos fariseos que se le preguntaban, a Jesús cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús le contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente. Interesante. Porque Jesús comienza la parábola, el reino de Dios es semejante a 10 vírgenes. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? El versículo 21 dice así: ni se anunciará que está aquí o allí, porque mira, el reino de Dios está dentro de vosotros. Interesante, porque en la parábola de las 10 vírgenes, uno de los errores más grandes de las 5 vírgenes insensatas era que ellas estaban en la iglesia, predicaban, daban sus diezmos, hacían obra misionera, incluso eran celosas de la obra, dice la mensajera, pero ellas no se habían dado cuenta que el reino de Dios se empieza a vivir aquí en la tierra. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios es una vida santificada aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque dice la mensajera que tenemos que comenzar a vivir el cielo en la tierra. Eso es el número 1. Número 2. Tenemos 10 vírgenes. El Espíritu de Profecía dice que las 10 vírgenes representan al pueblo de Dios.
y le llama vírgenes porque tienen una fe pura, doctrinas puras. En 2 Corintios 11:2 dice, porque celoso estoy de vosotros, con celo de Dios, pues os despojé a un esposo para presentaros como a vírgenes puras. Se les llama vírgenes porque tienen una doctrina pura. Y las lámparas, según el Salmo 119, que era lo que citaba Víctor, Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mi pies tu palabra y una lumbrera a mi camino. Y el esposo, en Efesios capítulo 5, versículo 22, Efesios 5, 25 y 27, perdón, repito, Efesios 5, 25 y 27. Es para que miremos todo el conglomerado de los símbolos que se usan en la palabra para que tengamos un cuadro perfecto de cuándo se iba a cumplir este mensaje. Dice en Efesios 5, 25 y 27, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces estamos claros que el esposo es Cristo Jesús. Ahora bien, hay una confusión en el mundo adventista, Víctor, y en otras denominaciones, porque se confunde en la parábola de las 10 vírgenes, se confunde con lo que es las cenas de las bodas. Y a eso voy a ir un poquito más adelante, porque el mensaje de las 10 vírgenes, allí está representado todo lo que Cristo está haciendo en el lugar santísimo. Exactamente. No vamos a tener tiempo para analizar cómo. Muy interesante, Sandy, lo que tú dices. Quiero también aportar algo. Estas 10 vírgenes también tienen una representación en Apocalipsis capítulo 3. Bueno, tenemos una que es la Odisea y tenemos a Filadelfia. Y la gente dice, ¿cómo puede ser que tengan una similitud? Sí. Es dentro del mismo pueblo de Dios. Están las 10 vírgenes. Pero al final, se van a separar. Van a estar todas juntas. Por eso dice que el trigo y la cizaña van a estar ¿cómo? Juntas, todos juntos. Pero va a haber un momento, porque también cuando se le acaba cuando se le acaba el aceite y se despiertan todas, pero van y buscan otro aceite y sabemos que ese aceite no es la representación del Espíritu Santo, es la representación del espíritu de Satanás. Víctor, es muy profundo y muy duro lo que tú estás diciendo. Le voy a decir esto, Elena de Guay dice que la iglesia más codiciada por Satanás es la iglesia adventista. Y yo la pongo así. Lo mismo que Jesús hizo, que dejó 99 para ir a buscar a una oveja.
Satanás va a dejar el mundo para concentrarse directamente en la iglesia adventista porque esa es la que él le tiene que hacer daño. Y las 10 vírgenes, Satanás va a estar dentro, va a tratar de corromperla, de tener su aceite, pero hubieron algunas que fueron prudentes, que tuvieron el aceite extra, porque dice que era un aceite extra. En la antigüedad lo que ellos tenían era una cuxa, creo que se llamaba el cuxa, y llevaron ese aceite extra ahí. La pregunta mía, ¿tenemos nosotros esa cuxa? ¿Será que las 10 vírgenes ahora se están despertando porque estábamos todas durmiendo? No sé si me entiendes, Sandy. Estábamos todas durmiendo, pero ahora, tú diste un tema que dijiste que, no me acuerdo qué año fue que tú dijiste, creo que en el 2012, hasta llegar al 2020, una cosa así, creo que tú dijiste, que tú viste un despertar del evangelio, creo que fue del 2012 al 2016. ¿Te acuerdas que tú lo dijiste? En el año del 98-2000 hubo un despertar porque yo participé de movimientos de reforma. Qué bueno. Él dijo esto, y esto es lo que va a pasar ahora. Ese mismo despertar está pasando. Las 10 vírgenes se están despertando todas. Víctor, y tú dijiste que la iglesia adventista pertenece a las 10 vírgenes. Yo dije que pertenece al pueblo de Dios. Y Dios dijo que la mitad están salvas y la mitad están perdidas. No soy yo que lo estoy diciendo, es la Sagrada Escritura. Está diciendo que dentro de su pueblo hay personas que con esfuerzo están haciendo, están guardando para al final el Espíritu Santo, el aceite. Y yo hago la pregunta, con todas estas cosas, Sandy, que tú has puesto, un ejemplo, vi un video que tú pusiste de Lily Guzmán y otra persona que iba a estar en la iglesia adventista. Ya eso pasó. Ahora, lo que hemos estudiado y los temas que hemos tenido, que la iglesia, la cristiandad se ha levantado con lo de Daddy Yankee y otras personas que no son de la dominación adventista. La pregunta, ¿no será que es el aceite que salieron a buscar a las otras 10 vírgenes? Hay las 5 vírgenes, porque una estaban preparadas, tenían extra, y están anunciando que ese no es el aceite que se debe traer a la iglesia, al pueblo de Dios. ¿No será eso? ¿No será que ya ese despertar de la iglesia adventista se está haciendo del pueblo de Dios? ¿No será que ya las 10 vírgenes están despiertas todas? Te dejo ahí, Sandy, para que comente. Bueno, fíjense, aquí el punto es, voy a recalcar, aquí el punto es que aparentemente las 10 eran iguales. Lo que marcó la diferencia fue el tiempo de crisis. Cuando las 5 imprudentes fueron a comprar aceite, el problema es que cuando ellas llegaron, aquí el problema ya no era el aceite, el problema es que cuando ellas llegaron, la puerta se había cerrado, que representa el cierre de la misericordia, cierre de la gracia. Ahora, hay un detalle interesante concerniente a lo que se está realizando, porque repito, cuando se ha hablado mucho, ya la gente cuando pone YouTube y ve la parábola de las 10 vírgenes no le hace caso. Yo quiero que en este video hacerlo diferente, que usted se concentre en este detalle. Miren, la parábola de las 10 vírgenes enmarca la condición del pueblo actual de Dios. Usted diría, usted que está viendo el video, bueno, ¿estamos todos dormidos? El espíritu de profecía dice que sí. La mensajera del Señor dice, ministro dormido predicando a congregaciones dormidas. Tristemente, todos nos encontramos. ¿Cuál es la diferencia? Que aquello, porque viene un tiempo de crisis tan grande que todos vamos a dormir espiritualmente. Pero la diferencia es que aquellos que hayan permitido que el Espíritu Santo, que es el aceite,
haya santificado sus vidas, cuando venga el esposo estén preparados. Yo quiero hacer un poquito de énfasis en lo que dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 19, versículos 7 y 8. Dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria. Nota aquí, esta frase es importante porque esta frase está mencionando lo mismo que dice el mensaje del primer ángel. Démosle la gloria. Interesante, ¿por qué? Porque Apocalipsis 19, versículos 7 y 8 se está cumpliendo justamente en Apocalipsis 14, 6 y 7. Por eso dice, alegrémonos, regocijémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Aquí la pregunta es, porque he escuchado muchos predicadores, ¿se preparó la esposa? Claro que no, la esposa no es la iglesia. La esposa, según Apocalipsis, es la nueva Jerusalén. La que se ha preparado es la nueva Jerusalén. Porque la novia, que es la iglesia, no se ha preparado todavía. Entonces tenemos que tener ese detalle en mente. Cuando Apocalipsis 19, versículo 7 y 8 dice, alegrémonos y regocijémonos y démosle la gloria, porque la boda del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. La esposa es la nueva Jerusalén que está preparada. Ahora bien, no quiero hablar yo, quiero hablar con la Biblia. Note usted qué representa el aceite. Lea conmigo Éxodo 29, versículo 7. Dice así: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirá. Resulta que con el aceite puro de oliva era que en el pueblo de Israel ungían a los levitas y a los sacerdotes. ¿Qué tiene esto que ver con el Espíritu Santo? Vamos a conectar este texto de Éxodo 29, versículo 7, con Lucas capítulo 4, 18. Dice Lucas capítulo 4, 18, que también ustedes lo pueden conseguir en Isaías 61, 1, que es el mismo texto. Lucas 4, 18, Isaías 61, 1, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahora escuchen bien. Porque me ha ungido para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. ¿Por qué quise hacer esta conexión? Porque el aceite, tanto en Éxodo 29, 7, como en Lucas 4, 18 y también en Isaías 61, 1, está vinculado con el Espíritu Santo. El aceite representa la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, las 5 prudentes tenían aceite y las 5 insensatas tenían aceite. Ambas, porque ellas dijeron, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Ellas no dijeron se apagaron, se apagan. Todavía el pabilo de sus lámparas estaba encendido, pero cuando se consumiera el poquito de aceite se iban a apagar. ¿Qué representa eso? La mensajera del Señor dice que el aceite extra es la comunión diaria, la consagración diaria que yo tengo, es ese ahorro espiritual que yo tengo con el Señor, que cuando llegue el tiempo de crisis, yo no se lo voy a poder transferir a Víctor. Cada uno de una manera personal tiene que hacer esa preparación en su diario vivir. Voy a leer una declaración y luego voy a pasar contigo, Víctor. Está en Dios nos cuida, en la página 382. Dice: la puerta que se cierra es la misericordia. Dejó de suplicar a una raza culpable. Las bestias de los campos, las aves del aire, habían entrado en su refugio, refiriéndose al arca de Noé. Noé y su familia estaban en el arca y Jehová cerró la puerta. Ahora escucha lo que dice Leonard White. La maciza puerta que no podía cerrar lo que estaban dentro fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Tremendo.
Noé quedó adentro y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron afuera. El sello de Dios, solo, dice aquí, habían quedado fuera. El sello del Dios fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado y solo Dios podía abrirla. Asimismo, cuando Cristo deje de interceder por los hombres culpables, antes de su venida, en las nubes del cielo, la puerta de la misericordia será cerrada. Entonces, la gracia divina ya no refrenará más a los impíos y Satanás tendrá dominio absoluto sobre los que hayan rechazado la misericordia divina. Tremendo. Esa puerta que se cierra en la parábola de las 10 vírgenes se cerró en los tiempos de Noé, se cerró en Sodoma y Gomorra y antes de Cristo venir a la tierra también se va a cerrar, que está representado por la venida del novio a las bodas, que más adelante voy a seguir ampliando este punto. Adelante, Víctor. Perfecto. Tú me sacaste, yo estaba buscando, este señor me sacó los textos bíblicos que yo tenía. Pero vamos a comentar un poco, porque yo también estaba buscando, porque es bueno buscar con la Biblia, como dice. Voy a leer lo que dice Apocalipsis, porque ya Sandy me tomó los otros textos bíblicos de Salmo y del Éxodo. Entonces, el verso 14, capítulo 14, Apocalipsis 14, verso 4, dice que estas 5 vírgenes, la representación, la que estuvieron teniendo la comunión con Jesús y buscando del Espíritu Santo, eran estas. Estos son los que no se contaminaron. ¿Estuvieron todas las vírgenes juntas? Claro que sí, pero no se contaminaron con mujeres, es decir, con otras iglesias. Pues son vírgenes. Estas son las que siguen el Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia y para Dios y para el Cordero. Usted dirá, ¿y cómo puede ser? Sí, es una primicia, porque está hablando de los 144,000. Y vamos a estar ahora, que hay gente que no quiere que se predique los 144,000, pero estos no se contaminaron, estuvieron con las vírgenes, no se contaminaron con doctrina ni con iglesia falsa. Anoche estaba hablando con un hermano mío de sangre. Él es pastor evangélico, un hombre muy conocedor, tiene mucha teología. Y creo que el día que más hablamos tranquilo de la Biblia fue anoche. Sandy dijo algo, y es cierto, las nominaciones tienen otra forma de ver las 10 vírgenes. Porque ellos piensan que nosotros somos iluminados y nosotros no somos iluminados. Los hombres nada más somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Voy a hacer esta aportación y quiero irme un poco lejos. Me gusta irme lejos. ¿Será que se le está apagando la lámpara a alguna persona dentro de la iglesia adventista? ¿Qué tú crees, Andy? ¿Será que se le está apagando la lámpara? Bueno, eso lo determina, como te dije, la comunión. El aceite extra es ese refrigerio diario que nosotros recibimos, que eso deja una impronta en nosotros para cuando llegue la crisis. Ahora vemos mucho en la iglesia, y que profesamos y que predicamos. Puede darse el caso de que tú y yo predicándole a otro, como dijo Pablo, vengamos a ser encontrados faltos porque no estemos haciendo ese ahorro espiritual. Bueno, está buena esa aportación, pero la hago porque dice Elena de Guay en eventos de los últimos días que muchas estrellas van a caer. ¿Quiénes son esas estrellas? Son personas que están predicando el evangelio
personas que son líderes de iglesia, que usted lo ve, que usted nunca pensó que esas personas iban a caer. Ahora te hago la pregunta, Sandy. ¿Cuándo va a pasar esto? Porque tú hablaste del cierre de la gracia. ¿Acaso el cierre de la gracia ya está casi mente? ¿Será que el Señor ya está loco por salir del santuario y venir a buscar a su pueblo? Porque Él dijo que iba a tardar. Pero ya, ¿qué tiempo tiene? Yo le hice a mi esposa, ¿qué tiempo tiene Jesús que entró del lugar santo al lugar santísimo? ¿Tiene una idea más o menos, Sandy? 180 años. Perfecto, me gusta que 180 años. Ahora, la predicación de Noé, ¿cuántos años fue antes de que terminara la gracia? 120. Es decir, nosotros tenemos 60 años de ñapa, porque él dijo que de ahí para allá él se iba a tardar y se ha tardado. Ahora, la pregunta, ¿por qué el Señor ya no ha regresado? ¿Será que todavía las 5 vírgenes que tienen que despertar para dar el gran pregón están durmiendo todavía? ¿O será como tú dijiste? ¿Será que quizá me falta aceite extra para poder predicar el mensaje que tenemos que predicar? Jesús dijo que cuando nosotros menos lo estemos esperando, Él va a venir. Él va a venir. Ahora, yo le hago la pregunta. ¿Las 10 vírgenes estaban esperando al Señor? Sandy lo analiza. ¿Estaban las 10 esperando al esposo? Sí, Claro, sí. lo estaban esperando. Ahora, la pregunta. Cuando se oyó que el esposo venía, porque estaban todas durmiendo y despertaron, ¿cuántas estaban preparadas para recibirlo? La mitad, sí. La mitad. Porque el Señor dijo que era la mitad. Compara el reino de los cielos y está diciendo que hay 5 que están salvas y 5 también que están perdidas. Estaban todas dentro de la iglesia esperando al esposo. Tenían todo el aceite, todas tenían la lámpara. Y una pregunta. Todas estaban. Víctor, tú que me haces preguntas, te voy a hacer una pregunta. ¿Hacia dónde iba el cortejo del esposo con las 5 preparadas? ¿Qué iban a realizar ellas? ¿Qué iban a realizar? Una. La boda, la boda y la boda del Cordero, según lo que dice Apocalipsis, no va a ser aquí en la tierra. Interesante. ¿Tú sabías? Ya tú diste en el clavo. Claro, es que no es acá la boda del Cordero. Cuando el esposo venga, dice que las 5 entraron. Pero ¿hacia dónde entraron? Entraron a la boda del Cordero. Las 10 vírgenes van combinadas también con la boda del Cordero. No sé si te acuerdas cuando la parábola que Jesús hizo de los invitados que lo mandó a buscar para la boda del Cordero y ellos no aceptaron, estaban trabajando. ¿De quiénes? Los invitados. Ese punto es importante, lo voy a destacar ahora. Los invitados. Entonces, eso es lo que va a pasar ahora. Porque hay 5 que son del pueblo de Dios. La mitad está salva, pero la otra mitad de esas 5 están afuera. Para ir a entrar a la boda del Cordero. ¿Se acuerdan de la gran multitud? Bueno, no vamos a entrar ahí, pero algo está aclarando, porque tú tampoco, no, para que entiendan lo que estamos hablando.
La pregunta más esencial, ¿usted va a esperar que se cierre la puerta de la gracia para usted prepararse? Porque las 5 vírgenes esperaron que el esposo viniera para salir a prepararse y a buscar otro aceite. No deberíamos estar todos como pueblo de Dios, juntos, unidos. Algo que dijo mi hermano, que me quedé con esto, mi hermano Carlos Ventura, y me quedé con este pensamiento, me quedé, Sandy, con este pensamiento que está pasando también dentro de nuestra iglesia. Él me dice que la iglesia de donde él es, andan como perseguidores de casa de brujas, cazando los miembros. Y él dice, ahora me estoy dando cuenta que el tiempo sí en verdad está cerca, porque la cacería de los cristianos comienzan cuando Jesús está al llegar. Y ahora él dice, ahora todo el mundo, cuando usted predica la verdad, usted lo persigue. Voy a poner, con el permiso, Sandy, voy a mencionar este nombre. Yo se lo mencioné a él, al señor Ortiz. Al señor Ortiz. Él me dice, sí, yo estoy viendo los mensajes de él. Entonces, ¿cuántas personas dentro de nuestro pueblo y fuera también de su pueblo lo están persiguiendo por él predicar la verdad? ¿Cuántas personas te están persiguiendo, Sandy, por tú estar predicando la verdad? ¿No será que es tiempo de nosotros ahora encontrarnos con un Jesús ahora, esperando a Jesús, tratar de buscar su Santo Espíritu, pedirle al Santo Espíritu de Dios que no se aparte de nosotros? Porque la puerta de Noé, como tú dijiste, si la gracia se cerró por algo, ¿sabe por qué fue? Porque se retiró el Espíritu de gracia, el Espíritu Santo. Porque el Señor dijo en Génesis capítulo 6, versículo 5, no contenderá más mi espíritu con el hombre. Cuando el Espíritu de Dios ya no contiende más con el hombre, el tiempo de gracia se termina. ¿De qué es menos que se está predicando? Y disculpen que esto va con las 10 vírgenes, porque aparece las 10 vírgenes, aparece la palabra de Dios y aparece el Espíritu Santo. Deberíamos estar predicando más de lo que dice las Sagradas Escrituras. Deberíamos nosotros estar preparando más a la gente para que reciban el poder del Santo Espíritu de Dios. Pero no, voy a volver a decir esto. Están yendo allá afuera a traer espíritu y cosas extrañas dentro de nuestra iglesia para dársela a nuestros hermanos. Están buscando predicadores de otros. Y voy a decir esto, buscando gente impía que dicen ser cristianos, pero son impías para que estén dándole clases a nuestros jóvenes pastores. Víctor, pero ya comenzaste tú con la tiranía. No, es que esto es debido a muerte. Las 10 vírgenes es debido a muerte, porque Sandy me está diciendo a mí, lo dijo con las Sagradas Escrituras, que es que el Señor va a cerrar la puerta, y si el Señor cierra la puerta y nosotros no tenemos el Espíritu Santo, sellado por el Espíritu Santo, te dejo ahí, mi hermano Santi, ¿qué va a pasar si no estamos sellados con el Espíritu Santo? Bueno, tristemente nos quedaríamos fuera. Voy a retomar ahora otra vez, después del comentario muy bueno de nuestro hermano Víctor, voy a retomar otra vez unos detalles que me interesan. Ya Víctor dio en el clavo cuando él decía que las bodas se realizan en el cielo. Eso no lo dice él, eso lo dice la Biblia y el Espíritu de profecía. Miren, ¿por qué soy tan enfático en este punto? Estoy tratando de hacer los temas por consejo, a forma más que de ceremonial, a forma de enseñanza, con la Biblia y el Espíritu de profecía. Miren,
Muchos hermanos, cuando se le habla de la parábola de las 10 vírgenes, creen que se está refiriendo a la segunda venida de Cristo y no es así. Vamos a leer una declaración que se halla en Cristo en su santuario en la página 84, comentando a Mateo 25. Escuchen bien. Sí. Tranquilo. Tranquilo. Víctor me decía, porque tenía el micrófono de bajito, que él lo está buscando también, que estamos sincronizados. Bien, Cristo en su santuario, en la página 84. Escuchen bien lo que dice. Esta cita, subrayenla, como diría Hugo Daniel, a muerte. Es una cita, es una bomba. La puedo compartir con aquellos que quieran. Esta cita le pone la tapa al tema. Escuchen bien. Para que vean que las bodas o la parábola de las 10 vírgenes no es la segunda venida de Cristo. Miren cómo dice. La venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que habla Daniel 8:14. Ahí hay una coma. La venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de día, tal como se presenta en Daniel 7:13, coma. Y la venida del Señor a su templo, predicha por Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento, representado también por la venida del esposo a las bodas. Tremendo. Descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes, según Mateo 25. Es decir, que la parábola de las 10 vírgenes está presentando el momento exacto cuando Cristo entra al lugar santísimo a comenzar a hacer una obra de juicio investigador. A eso que se le llama la boda del Cordero. Ahora usted se preguntaría, ¿y cómo es que las 5 entraron? Las 5 representan el pueblo remanente fiel que por la fe siguen al Cordero por donde quiera que va. Y si siguen al Cordero por donde quiera que va, sus mentes tienen que estar en la cosa de arriba, como dice Pablo, en el lugar santísimo. Usted diría, ¿de dónde Sandy saca eso? Yo le pregunto, si las bodas son en la tierra, no tiene sentido porque la palabra de Dios no se contraría. Quiero compartir con ustedes ahora Lucas 12:36. Escuchen bien, cuando Cristo venga, Cristo no viene a realizar las bodas. Cuando Cristo venga, Cristo viene a realizar la cena de las bodas. Yo le pregunto, Víctor, yo te pregunto, ¿qué es primero? ¿La cena o la ceremonia? Siempre se hace la ceremonia primero. Exactamente, exactamente. Entonces, mira lo que dice este pasaje, Víctor. Lucas 12:36. Lucas 12:36 dice: y vosotros, sé semejante a hombres que esperan que su Señor regrese de las bodas. ¿De dónde va a regresar el Señor? De las bodas. Para abrirle tan pronto como llegue y llame. Entonces hay una diferencia entre la boda del Cordero y la cena de la boda del Cordero. Las bodas se están realizando ahora mientras tú y yo vivimos en la tierra. Por eso Jesús dijo en San Juan 14, y si me fuere, voy a preparar lugar para vosotros. ¿Dónde es que Cristo está preparando lugar? En el lugar santísimo. Ahora, ¿de dónde saca Sandy que las cenas se van a realizar cuando Cristo venga? Lea conmigo Apocalipsis 19, versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras fieles y verdaderas. ¿Quiénes son bienaventurados? Los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Es decir, Apocalipsis 19, versículo 9, se está remontando a cuando Cristo venga y haga ese gran banquete, esa gran cena. Y esto quiero reforzarlo yo con una declaración que se halla en Cristo en su santuario, en la página 85.
Antes de leerla, quiero dar esta explicación. Tenemos que, según la parábola, las que tenían aceite en sus vasos, en su vasija, con la lámpara, esas fueron las que entraron a la boda. Dice la mensajera, lo que junto con el conocimiento de la verdad de las escrituras tenían el espíritu y la gracia de Dios, y que en la noche de su amarga prueba habían esperado con paciencia, escudriñando diligentemente las escrituras. Yo pregunto, ¿por qué la parábola de las 10 vírgenes tiene dos cumplimientos? Y le voy a dar una orejita. ¿Qué era lo que hacía Guillermo Miller en un tiempo de confusión? Estudiaba diligentemente las Sagradas Escrituras con una concordancia. Porque, aunque ellos se equivocaron en la fecha, en el evento, la fecha no se equivocó. Ellos pensaban que el santuario era la tierra, pero la profecía estaba clara que Cristo venía hasta el anciano de día a realizar precisamente las bodas del Cordero, es decir, a comenzar una obra de juicio investigador. Ahora voy con la cita para darle paso a Víctor. Cristo en su santuario, un librito muy bueno, página 85. La verdad referente al santuario en el cielo y al cambio operado en el ministerio del Salvador, y por fe lo guió en su obra al santuario celestial. Y todos los que por el testimonio de las Escrituras aceptan las mismas verdades y siguen por la fe a Cristo mientras se presenta ante Dios para efectuar la última obra de mediación y para recibir su reino, a la conclusión de esta, ellos se los representa como si entraran a la boda del Cordero. ¿Entendieron? Todo lo que por la fe abrazan el mensaje de los tres ángeles, específicamente el mensaje del tercer ángel, y por la fe lo viven y lo practican, y viven una vida en santidad, han entrado por la fe a las bodas del Cordero, que es donde Cristo está ahora mismo. Bueno, perfecto. Yo estaba buscando también acá, en el mismo libro, inscrito en su santuario, porque la mayoría de las personas piensan que vuelvo y repito, que las bodas se van a celebrar acá, y no es así. Cuando el esposo, porque dice que el esposo venía, ahora la pregunta, ¿de dónde era que venía? Porque él dijo que porque él venía, pero ¿de dónde él venía? Porque todavía la boda no se habían celebrado. Él venía a celebrar la boda. Él venía a buscar el pueblo. Venía a buscar a su gente. Sandy, algo se levanta ahí. ¿En qué sentido te digo? Para no confundir. ¿La estaban todos esperando para entrar a la boda? ¿O era una ceremonia que había? Bueno, la pregunta que yo le voy a hacer, ¿la ceremonia, dónde es la ceremonia? En el lugar santísimo, ya hemos dicho. ¿Pero quiénes van a estar allá? Bueno, las 5 prudentes que representan, las 5 prudentes según la historia denominacional y el espíritu de profecía, representan tanto los fieles del movimiento millerista como los fieles en la última historia del planeta, porque es que ahora nosotros por la fe tenemos que entrar en la boda, porque cuando Cristo venga, ahora no viene a realizar la boda, viene a realizar la cena de la boda. La parábola de las 10 vírgenes, recuerden que es una parábola, un ejemplo simbólico de el estado de la iglesia justo antes de que se cierre la puerta de la misericordia. De hecho, tengo una declaración aquí que la voy a leer, donde Elena de White dice, en Palabra de Vida, que es una ilustración que Cristo hizo para ilustrar lo que el pueblo iba a estar pasando con el pueblo justo antes de la segunda venida de Cristo. Qué bueno, Sandy, que yo te hice la pregunta, porque a veces
un ejemplo, nosotros cuando hablamos con personas acá cristianas, piensan que yo soy muy fanático, pero yo me siento feliz porque estoy contigo y tú piensas lo que yo creo. Es simplemente Jesús está diciendo la condición de su pueblo, porque en realidad las bodas no se van a celebrar acá en la tierra, vuelvo y repito. Jesús viene porque primero hay una celebración, cierre de la gracia, voy a ponerlo así, cierre de la gracia, cuando el Señor cierra, que el Espíritu de Dios se va, viene persecución para los hijos de Dios. Miguel se levanta, que eso ya lo sabemos, pero viene a buscar ¿a quién? A su pueblo. Pero cuando usted llegue al cielo, no sé si me entiende, cuando usted llegue, cuando Miguel venga y se lo lleve a usted al cielo, para nosotros va a ser un festejo. No sé si entiende, para el salvo que va a salir de este planeta lleno de pecado, vamos a estar festejando las bodas del Cordero, porque la boda del Cordero en sí es su pueblo, es su iglesia. Porque ¿con quién se viene él a casar? ¿Con quién es? No es con su pueblo, no es con la iglesia, no es con, no. La boda el Cordero es Jesús. Ajá, ¿y con quién se va a casar? Bueno, esa es una pregunta interesante, interesantísima esa pregunta, Víctor, porque en el tema de las bodas, recordemos, como acabo de decir hace un momento, en la parábola de las 10 vírgenes se usan elementos como vírgenes, se les llama vírgenes porque tienen una fe pura, y un hombre no se casa con, y menos en el oriente, aunque la poligamia en el tiempo de Jesús ya se había propagado, no se iba a casar con las 5. Recuerden que las 10 vírgenes representan a los convidados, dice Elena de White. Es decir, la novia. Ajá. La Biblia dice, los convidados, la Biblia lo dice también. Ok, recuerden que la novia está dentro esperando al novio, porque esa es la costumbre. Las vírgenes son los convidados. Ahora bien, ¿de dónde saca Sandy eso? La Biblia dice en Apocalipsis que la esposa del Cordero no es la iglesia, es la Nueva Jerusalén. ¿Qué ocurre entonces con los convidados? Que antes de que Cristo venga se extiende una invitación. Ahí viene el esposo salir a recibirle, pero solamente entran a las bodas. Entran para participar de la Nueva Jerusalén, posteriormente, las que están preparadas, que están representadas por las 5 vírgenes. Ahora, en Palabras de Vida de Gran Maestro, hay una cita interesante que yo estoy dejándola para último, porque ahí se va a poner el tapete del asunto. Bueno, ahora te hago la pregunta. ¿No se va a casar con su iglesia? Bueno, el libro de Apocalipsis dice que con quien Cristo se va a casar es con la Nueva Jerusalén, porque está usando una simbología, y los convidados somos nosotros, porque aunque Pablo en Efesios capítulo 5 usa la metáfora, sí, voy para allá, usa la metáfora de marido, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Fíjate que aunque usa la metáfora, no podemos llevarlo al hecho literal, porque Cristo no se casa con la iglesia como un esposo se casa literalmente con su esposa. Usa la simbología para dar a entender el mensaje de la parábola de las 10 vírgenes. Pero eso lo vamos a leer en palabras de vida. Yo no lo quiero decir yo quiero que lo leamos en Palabras de Vida de Gran Maestro al final. Bueno, no, porque es bueno que nosotros interactuemos, porque para eso está el canal, para eso, y para que los televidentes también opinen, que dejen su comentario, que es lo más importante. Claro, es buena la pregunta que tú haces, buena, porque la Nueva Jerusalén no va a estar vacía. Vamos a estar los redimidos allí. Es decir, que de algún modo se cumple
el casamiento, porque una boda, vamos a decir que una boda y que el recinto esté vacío, no tiene sentido. Voy a hacer otra pregunta, de que me encanta. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el cielo? ¿Cuál es el propósito de nosotros en esa boda? Bueno, la etapa final de la boda, nosotros vamos a participar del juicio ya en la etapa final. Nosotros juzgaremos, dice Pablo, incluso a los ángeles caídos. Porque, vuelvo y te repito, la boda del Cordero no es más que una simbología de un juicio investigador que se está llevando a cabo. Y la última etapa de ese juicio se va a llevar a cabo durante el milenio, que ya Cristo haya venido. Entonces las cenas se celebran es después del milenio. Es decir, que el milenio comprende parte de las bodas también. Bueno, Sandy, pero tú no estás cayendo hoy en mis canchos ni en nada. Es decir, que te has preparado muy bien en estos últimos días. Sandy, mira, lo que tú dices es cierto. Nosotros ahora mismo estamos en un juicio. Incluso la mayoría de nosotros pensamos que cuando nosotros vayamos al cielo a los 1000 años, vamos a estar de vacaciones. Pero nosotros no vamos a estar de vacaciones, porque le voy a decir algo. El juicio que se está haciendo ahora, que voy a poner esto, tranquilo. El juicio de lo que está pasando en lo que es con las 10 vírgenes es un juicio, como tú dijiste. Y nosotros, cuando vayamos al cielo, porque Dios, el juicio que está pasando ahora es el juicio de la iglesia de Dios. Es el juicio de las 10 vírgenes, de su pueblo. Pero hubieron 5 que se prepararon y que el Señor le encontró sin mancha y que andaban con él día y noche, según lo que leímos en Apocalipsis. Las otras 5 se van a quedar para el segundo juicio. ¿Qué fue lo que dijiste? No escuché bien. Bueno, mano, uno se ríe, pero mira, es difícil. Uno se ríe porque pero es difícil. Al uno pensar de que hay un juicio. Víctor, le estaban hablando de las 10 vírgenes, pero que las 10 vírgenes lo que te está diciendo a ti que es un juicio que hay porque se va a cerrar la puerta de la gracia. Te está diciendo que es el pueblo de Dios que ahora está en un juicio y que usted y yo debemos hacer provisión para recibir el Santo Espíritu de Dios, provisión para que usted y yo vayamos a las Sagradas Escrituras, que estudiemos los libros de profecía. Usted ve que lo que Sandy va a buscar algo y yo estoy acá en mi teléfono buscándolo también. Yo digo algo y Sandy se le aprende el bombillito, lo dice la sierva del Señor en tal sitio para tener más. Mis amigos, esto es para que usted y yo reflexionemos hoy, más que una crítica, un juicio a usted. Porque la gente dice que también quiere que nosotros hablemos tema cristocéntrico. Este es un tema cristocéntrico. Este es un tema de vida o muerte, porque Cristo es el que va a venir a buscarlo a usted. Cristo es que nos está diciendo en las 10 vírgenes. Le voy a decir esto para que usted entienda. Jesús está diciendo esta parábola y le queda poco tiempo de vida. Jesús escribe primero Mateo, habla de Mateo, porque los discípulos estaban desesperados por saber y preocupados por saber qué era lo que iba a pasar al final del tiempo del fin. Y Jesús lo está declarando. Lo que está escribiendo en Mateo 24, lo está
terminando en el capítulo 25 y capítulo 26 de Mateo. Nos está diciendo a nosotros la condición, cómo iba a estar el pueblo de Dios. Nosotros estamos hablando de las 10 vírgenes, pero también aparece aquí en el capítulo 25, aparece también la de los talentos. Y quiero tocarlo de los talentos porque va combinada con el reino de Dios y con las 10 vírgenes y con el juicio que está pasando. Miren esto, lo de la parábola de los talentos. ¿Qué tiene que ver esto con las 10 vírgenes? Jesús le está diciendo lo mismo. Voy a hacer esto. De los talentos, ¿a cuántos? A uno se le dio 5. A uno se le dio 2 y al otro se le dio 1. Al que le dieron 5 lo multiplicó. El que dio 2, al que le dio 2 lo multiplicó. Y al que se le dio 1, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? No va parte de las 10 vírgenes. No estaban combinadas con una de las... Hay un grupo que van combinadas con las 5 vírgenes prudentes y otro grupo que está con las 5 vírgenes insensatas. Voy a hacer esto. ¿Qué preparación le estamos dando nosotros al pueblo de Dios? ¿Acaso Dios no le dio al pueblo de Dios, a la iglesia adventista, una doctrina santa y pura? ¿No será que hay algunos que se están, ¿cómo puedo decir? Se están nutriendo de la palabra de Dios y buscando el Espíritu Santo? Y hay otros que son quizás dirigentes de iglesia que se le dio ese talento para que lo diera a la iglesia y para que lo anunciara en la iglesia, y lo que está haciendo es enterrarlo. Es para analizar, Víctor, pero el Señor dijo desde el capítulo 24 al capítulo 25 y 26, pero desde el 24 al 5, dejó 5 parábolas. Y esas 5 parábolas, el Señor nos está diciendo a nosotros la condición del pueblo, la condición que iba a estar usted y la condición que iba a estar yo. Por ende, tenemos que tratar de buscar ahora, Sandy, ahora. Tenemos que hacerlo presente ahora, de anunciar la verdad presente. Amén. No sé si me da permiso de decir algo, un testimonio. Sí, antes del testimonio, déjame agotar mi parte para que tú cierres, Víctor. Ya está. Voy a concluir, agotar mi participación en este tema tan interesante con un texto de la Biblia y con 2 declaraciones del Espíritu de Profecía. Quiero dejar claro ante la audiencia, antes de leer, tanto Víctor como un servidor, nosotros no somos teólogos, ni pretendemos sabernos todas. Aceptamos humildemente la corrección. Aquí solamente decimos lo que dice la Biblia y el Espíritu de Profecía. Cuando yo digo que la esposa no es la iglesia, no soy yo que lo digo, lo dice la Biblia. Ahora, si alguien me saca a mí de ahí, con un escrito está, humildemente yo lo acepto. Miren, Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21 ya está situado, ¿verdad? Apocalipsis 21 ya está situado después de la venida de Cristo, en el milenio. Déjame ver. Voy a leer varios versículos. Dice Apocalipsis 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Ahora escuche bien. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahí está. Pero ahí no está tan claro. Quiero leer lo que dice el versículo
Vamos a avanzar unos cuantos versículos más. Versículo 9 del mismo Apocalipsis 21. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, llena de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, que yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ahora escuchen bien, ¿quién es la esposa del Cordero? Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria del Dios y su fulgor, y era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, y diáfana como el cristal. Apocalipsis ahí dice que la nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. Ahora, referente a cómo iniciamos con la parábola de las 10 vírgenes, quiero leerte lo que dice Palabra de Vida del Gran Maestro en la página 325. ¿Por qué Cristo contó esta parábola y por qué Víctor y yo te la estamos recordando con estos detalles? Dice allí, Palabra de Vida del Gran Maestro, página 325. Cristo está sentado con sus discípulos sobre el monte de las olivas. El sol se ha puesto detrás de las montañas y la sombra de la noche, a guisa de cortina, cubren los cielos. A plena vista se halla una casa profundamente iluminada, cual si lo fuera para alguna fiesta. O sea, Cristo está viendo esto desde el Monte de los Olivos, lo está viendo literal. La luz irradia en raudales de sus aberturas. Las ventanas estaban abiertas y la luz se veía. Y un grupo expectante aguarda en torno de ella, indicando que está a punto de aparecer una procesión nupcial. Interesante. Ahora escucha bien, la página 336. Mientras Cristo estaba sentado mirando el grupo que esperaba al esposo, ¿a quién estaba mirando Cristo? Al grupo que estaba esperando el esposo. ¿Estaba mirando a quién? A las 10 vírgenes. Contó a sus discípulos la historia de las 10 vírgenes. Ahora escucha. Para ilustrar con ese suceso la experiencia de la iglesia que viviría precisamente antes de su segunda venida. Tremenda declaración. Es decir que con esa historia, Cristo estaba ilustrando la condición, como dijo Víctor al principio, que viviría la iglesia que espera la segunda venida de Cristo. Ahora, permíteme, Víctor, concluir con esta parte de la 338 de Palabra de Vida del Gran Maestro. La clase representada por las vírgenes fatua no están formadas por hipócritas. Son cristianos sinceros y esto da mucho que pensar. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad. ¿Qué manifiestan ellas? Respeto por la verdad. La han defendido y son atraídos hacia aquello que la creen, pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca que es Cristo Jesús y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Esta clase se halla simbolizada también por los oyentes, representados por el terreno rocoso. Reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus preciosos rayos de luz. La influencia de la palabra no es permanente. El Espíritu obra en su corazón. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su naturaleza. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial. No conocen a Dios. Tremendo. Están en la iglesia, pero no conocen a Dios. No han estudiado su carácter.
no han mantenido comunión con Él. La comunión con Dios es el aceite extra. Por lo tanto, no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir su servicio a Dios. Degenera en formalismo. Dice la palabra, vendrán a ti como viene el pueblo y se estarán delante de ti como mi pueblo y oirán halago con su boca y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. El apóstol Pablo señala que esta será la característica especial de aquellos que vivan precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Es triste, pero es así. Dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de Dios, amadores de los deleites más que de la cosa de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Ese es el problema de las 5 vírgenes insensatas, que tienen apariencia de que son cristianos, pero no lo son. Maltratan a su familia, maltratan a sus esposas, maltratan al vecino, se llevan mal con los hermanos, critican y murmuran, pero no han santificado su vida. Esa es la característica de las 5 vírgenes insensatas. Adelante, Víctor, ahora. Bueno, si yo fuera tú, dejara todo ahí mimito, porque ya tú diste todo lo que es en el clavo, para no dañar el tema. Pero voy a darle un testimonio, lo vamos a dejar ahí, pero voy a dar este testimonio para que lo bueno es de usted estudiar y de predicar la verdad presente, de dar los mensajes claros. Un ejemplo, hay personas que gracias al canal de Sandy y gracias al canal que tenemos, estamos dando el estudio bíblico. Lo que quiero decir con esto, personas que quieren conocer más. Ayer me decía una hermana que estos temas que nosotros predicamos no se predican en las iglesias. Y ella me decía, nosotros queremos, yo quiero aprender. Y yo le hice una pregunta a ella interesante. Y los hermanos de la iglesia me dicen, no, se conforman con lo que dan. Las vírgenes insensatas. Y por eso, cuando hablábamos con Sandy, digo, Sandy, vamos a dar este tema de las 10 vírgenes. Porque este tema es de vida o muerte. Este tema es cristocéntrico, aunque usted no lo crea. Este tema, Jesús lo que te está diciendo, que tú y yo debemos prepararnos para lo que viene. Y lo que se está cocinando, le voy a decir una cosa, usted y yo ya estamos muy blanditos y usted y yo no nos damos cuenta. Entonces lo que se está cocinando es fuerte, lo que viene. Sandy dijo y leyó que cuando esto comience la crisis, es que vamos a ver en realidad quiénes son los verdaderos cristianos, los que están de parte del pueblo de Dios. Quiero dejar esto hasta ahí y para no dañar más de lo que dijo Sandy y decirte que por favor te escriba a mi canal, suscríbete. Estamos esperando que te suscribas. Hay algunos que se han suscrito, pero suscríbete y apóyame para que el canal pueda crecer. Así que muchísimas gracias y que Dios le bendiga a todos. Bien, como ya ha dicho nuestro hermano Víctor, vamos a dejarlo hasta aquí el estudio. Este material está disponible en Word, en Office. Para aquellos que lo quieran, ustedes me pueden escribir a mi número que va a aparecer en pantalla o al número de Víctor que también va a aparecer en pantalla. Yo se lo envío a Víctor y Víctor se lo envía a ustedes. Recuerden, el canal de Víctor se llama El Último Llamado Profético. Vamos a colocar también en la descripción de este video el enlace para que ustedes lo ayuden. Nosotros aquí somos una comunidad bastante grande. Sigan cooperando con sus donaciones, tanto con el hermano Víctor como con un servidor, porque la palabra del Señor, la inspiración dice que esta obra se terminará con 2 cosas: consagración y dinero. Quizás es probable que Víctor y yo tengamos la consagración, pero nos falta la otra cosa. Y gracias a ustedes, Dios lo va a usar a ustedes para eso. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Te rogamos que tú nos ayudes a pasar tiempo contigo en comunión
que es el aceite extra. Que tu Santo Espíritu nos dé ese refrigerio diario. Hay muchas personas que están pidiendo, Señor, por salud, por consagración, por sus familiares, por sus niños, por sus nietos. Lo ponemos en tus manos. Tú sabes que tenemos una lista inmensa de personas que estamos orando por ella. Señor, humildemente presentamos este material con el objetivo de que muchos nos preparemos antes de que se cierre la gracia. Gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amado Víctor, nos encontraremos en otra entrega y a ustedes también que están viendo. Saludos para todos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.